Bienvenido a Voz Podcast. En este emocionante episodio final de la temporada, nos hemos permitido ser curiosos e investigar con distintos artistas de la voz cuánto gana un voiceover, con tantas formas distintas de hacer locución, pasando por la narración de documentales, el doblaje, la radio y hasta los audiolibros. Las opciones para trabajar son inmensas. Acompáñanos a descubrir mitos, leyendas, rumores. ¿Cómo funciona el mercado en realidad? ¿Y cuánto dinero se puede mover en este interesante universo? No te pierdas este cierre de temporada lleno de aprendizaje y descubrimientos. La voz, vehículo de emociones, acciones, nuestro orgullo, nuestro bien, nuestra vida. Te doy la bienvenida a Voz Podcast, un espacio para destacar la importancia y el valor de la voz humana. El tiempo es un río que fluye sin cesar, llevando consigo recuerdos, sueños y esperanzas. El tiempo es un río que fluye sin cesar, llevando consigo recuerdos, sueños y esperanzas. El tiempo es un río que fluye sin cesar, llevando consigo recuerdos, sueños y esperanzas. El tiempo es un río que fluye sin cesar, llevando consigo recuerdos, sueños y esperanzas. El tiempo es un río que fluye sin cesar, llevando consigo recuerdos, sueños y esperanzas. El tiempo es un río que fluye sin cesar, llevando consigo recuerdos, sueños y esperanzas. Sin necesidad de filtro. Se te escuchó parecido de casualidad. ¿Eres tú la voz de Instagram, de TikTok? No. Ah, bueno. Pero está bueno para mamar gallo. Sí, está chévere. La capacidad de interpretar un texto de distintas formas hace la diferencia cuando se habla de un locutor, de un artista de la voz. Es una gran ventaja para encontrar y mantener a sus clientes, y asimismo es un factor fundamental para determinar cuánto se gana un locutor. Es una pregunta muy amplia en un espectro de locución donde tenemos, digamos, 3 categorías principales por las cuales cada forma de hacer un proyecto tiene su forma de cotizar y por ende una tarifa distinta. Entonces ahí tenemos que ver de qué se trata. Si estamos hablando de un proyecto que tiene que ver en el ámbito comercial, es decir, si es un proyecto que va a explotarse comercialmente, que va a haber unas ventas de por medio, que va a haber un lucro de por medio. Por ejemplo, cuando hay una pauta en radio, en televisión, en digital, cuando es algo de uso corporativo, pero que también se va a pautar sistemas telefónicos, asistentes digitales, los videos como tales corporativos, todos esos usos que requieren de una voz que sepa vender y que de cuya venta se va a recibir un ingreso, eso te diría que tiene unas condiciones y entre comillas es bien pago. Pero fíjate que eso es lo que todos los locutores quieren hacer. Entonces está muy competido y por lo mismo desafortunadamente ya no está tan bien pago como en otras épocas. Escuchas la voz de Catalina Plata, un talento de la locución colombiana que lleva más de 25 años de carrera. Inició su carrera en Bogotá, aunque su primer trabajo lo realizó a los 12 años en Miami, y en los últimos años ha hecho grandes aportes a la ACL. Actualmente no hago parte de la junta directiva, pero sí hice parte precisamente del comité de tarifas, que es el que hace que todos los locutores afiliados a la Asociación Colombiana de Locutores y los que no tengan un marco de referencia para saber cuánto cuesta y cómo negociar. Entonces, por ejemplo, un comercial de televisión nacional hasta 30 segundos puede costar 1.074.000 pesos. Masiva si tú eres empresa. En publicidad se habla de unos números altos, de unos números millonarios. Uno dice, bueno, ok, pero es que en una hora se está ganando lo que una persona se puede estar ganando en un mes de trabajo. Sí, pero la explotación que van a usar de tu voz, que se va a escuchar en todos los canales de televisión durante un año, que son las pautas en Colombia, en otros países como México, por ejemplo, son solo por 6 meses. Esa explotación va a permitir que tú suenes hasta en la sopa en ese comercial de televisión. O sea, usted me cogió aquí a las malas, a darme palo, pero sin remordimiento, de una, ¿cuánto se gana usted al mes? No, yo te quiero ser muy honesta. Yo he pasado por muchas etapas de mi vida. Yo no te voy a hablar de mí, yo te voy a hablar de la industria. Bueno, lo que te puedo hablar de la industria es, por ejemplo, cuando uno se gana un fee
¿sí? ¿Qué es un fee? Es cuando a uno le pagan como un sueldo, cuando uno se coge una marca grande, buena. Los fees están por encima de los 8 millones de pesos, los fees buenos, ¿sí? Entonces hay gente que se puede ganar mínimo 8 millones de pesos, que eso es bueno. Este es el episodio 8 de 8 en esta primera temporada de A Voz Podcast. La talentosa Camila Peroni empezó su carrera en la radio en 1997 en una emisora llamada La Superestación, en la ciudad de Medellín, Colombia. Muchos locutores ahora están optando por ellos mismos salir a venderse a cliente directo y uno, por ejemplo, puede llegar y ofrecerle al cliente, mire, yo le grabo todos sus audios de la empresa, o sea, el contestador, la pauta que va en internet, grabo todo por un valor mensual, por un sueldo. Y eso le da a uno mucha estabilidad. Entonces, eso puede ser algo bien interesante cuando uno quiere como tener un buen ingreso en general para vivir de la voz. Los fees, ¿listo? Y mucha gente, por ejemplo, va y le dice al amigo que es copy, le dice, mire, usted me hace los copies y yo le grabo todo. Y pues se consiguen a un editor y producen las piezas con el video. Y eso puede ser una manera de ganar muy bien. Okay. Yo siempre pongo este ejemplo cuando doy los talleres sobre buscar nuevos horizontes en la locución, porque los caminos conocidos normalmente son muy llenos y muy difíciles. Pues hablo de un libro que se llama La estrategia de los océanos azules, donde básicamente se menciona que hay unos mercados que están muy saturados, que son los océanos rojos, que entrar cada vez es más difícil, que el precio se baja porque hay mucha competencia, entonces las condiciones no son buenas. Entonces, cuando uno se crea nuevos nichos, puede encontrar otras maneras de hacer dinero que de pronto pueden ser más sencillas, más cómodas, más fácil. Yo me estaba alrededor de promedio de los 6-7 millones de pesos al mes. Él es Felipe Ballestas, un vallecaucano que inició su carrera en la ciudad de Bogotá. Su primer trabajo recuerda que fue una grabación para la marca Siemens en el año 2007. Pero obviamente eso empezó a declinar, porque esa es la realidad, no me da pena decirlo. Ha declinado tanto que obviamente me he visto en la obligación desde el año antepasado a buscar nuevos clientes, nuevos proyectos, sean pequeños o grandes, y a tocar puertas con algunas agencias en Miami, pero ha sido difícil porque pues obviamente allá hay un montón de locutores con muchas más habilidades y mucho más el manejo del inglés mucho más claro. Yo he grabado cosas en inglés pero muy cortas. Porque puede que hay muchos locutores, Sebas, que ya están cansados de ser locutores, porque no les gusta la dinámica del negocio, porque ha cambiado para ellos, ¿no? Pues por lo que te digo, ha pasado como el momentum donde ellos se movían fácil, ¿no? Y ahora les toca autodirigirse, digamos. Y no la logran. Entonces pierden y entonces dicen, y este nuevo me ganó, pero porque no me sé dirigir, supuestamente. Y entonces, pero ya tienen un negocio aparte, sea panadería o sea una aerolínea, lo que sea. Y ahí encuentran la manera de salir adelante. Juan Carlos Lozano, a quien acabas de escuchar, recuerda que su primer trabajo fue en doblaje y que muy probablemente lo hizo para una serie llamada Cops, doblada en Centauro Comunicaciones aproximadamente hace 13 años. Es que eso es algo muy ambiguo, ¿no? O sea, es que eso es como preguntarle a un taxista ¿cómo está su día? Porque hay días de 200,000 para un taxista o hay días de 2,000 pesos, hermana. ¿Cierto? Bueno, no 2,000 pesos, hay días de 6,000 pesos. O sea, una carrera de rato no me monto en un taxi. Pero es como todo, y yo creo que realmente nuestra profesión, quienes amamos este arte, quienes vivimos de este arte, porque muchas personas, y eso quisiera dejarlo como en relevante, tal vez de pronto encuentran en el voiceover o en la locución una forma de salir como es como algo que va en paralelo a su profesión. Lleva 20 años en la locución y su primer trabajo fue a sus 6 años, para un comercial de televisión de Kinder Sorpresa, una escena de doblaje donde por primera vez Juan Pablo Olaya interpretó a un personaje. Bueno, la locución es una profesión muy rentable. Si se asume como profesión
y con la seriedad que es debida. Así que todo depende del esfuerzo con el cual se afronte la profesión, cómo se ejerce. Realmente no se puede decir que la locución per se es muy rentable, altamente rentable. René Figueroa inició su trayectoria en radio en el año 1970, aunque calcula que su primer trabajo profesional lo realizó aproximadamente en el 72. Por mucho es nuestro invitado con más experiencia y quien ha vivido más cambios, avances y momentos de la historia de la comunicación en Colombia. A Voz Podcast. Si vemos la locución como un negocio, indudablemente debemos pensar en la capacidad de demostrar cuánto vale un trabajo, los términos para realizarlo y las condiciones para llegar a un acuerdo. En pocas palabras, si tienes un negocio, debes saber negociar. Porque no hay nada más grave, y creo que todos hemos pasado por ahí al comenzar, que nos vendamos barato pues para darnos a conocer, o por desconocimiento decir, wow, qué súper presupuesto, y va uno a ver y, ¡oh, no, me tumbaron! Eso pasa mucho, pero pues es parte de aprender. Sí, es parte de aprender, y por ahí pasamos todos. Lo que te digo, que nos exploten sin saber, como también nos podemos ir para el otro lado, y también parece que es un poco peligroso, y es ser demasiado rígidos en cuanto a las condiciones y no ser un poquito flexibles, entendiendo que también los mercados han cambiado, que la dinámica del negocio ha cambiado, que el competidor más grande que tenemos ahora es la inteligencia artificial, y ese también es mucho más barato, y por no decir que gratis, y tan eficiente en algunos casos, no en todos, como una voz humana. Entonces también tenemos que ser un poco flexibles y ver hasta dónde podemos decir que sí o hasta dónde tenemos que decir que no. Para poder negociar necesitamos como mínimo conocer el mercado en el que estamos trabajando y asimismo tener presente que existen tarifas de referencia. Esto nos ayuda a entrar a competir con precios que no afecten el mercado. Parte del trabajo de Catalina ha sido asesorar con respecto a estas tarifas. Talento ACL, donde explican los que saben cómo hacer lo que Camila Peroni, mi querida amiga y colega, llama los perros a cuadros, que son esas mezclas locas de tengo una pieza que va para tantos países o que va para tantos medios o que va por tanto tiempo, porque siempre es una mezcla entre los tres: el territorio, la ventana de exposición o el medio en el que va a ser pautado y la duración de esa pauta. La duración vista desde dos formas: el tiempo que dura al aire y el tiempo que dura la pieza, para ya luego que uno va aprendiendo y se va dando cuenta, uno pone un límite y uno pone unas grabaciones en el contrato: yo te grabo lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves, o 2 veces por semana, una sesión tanto, no sé qué, y el cliente serio te establece esos horarios, el cliente serio respeta esas negociaciones y el cliente serio no se sobrepasa de ese límite de piezas. Y porque pues todo no tiene la exposición. Acuérdate que cuando uno hace locución lo importante es la exposición, qué tanto me voy a exponer, qué tanto se me va a quemar la voz. Entonces, si yo hago que mi voz no se queme mucho, pues está bien que yo negocie por ese lado un volumen y que a mí me dé para vivir. No se trata como de, ay, me estoy tumbando las tarifas. No, es que hay mercados diferentes y eso no quiere decir que yo vaya a donde un cliente grande y le voy a dar esas mismas tarifas, porque ellos normalmente dicen, ay, pero si se los dan a los chiquitos, a mí también. No, ahí no. Así no funciona. También es importante entender que no es lo mismo negociar para el mercado colombiano que para el norteamericano, puesto que las tarifas son muy diferentes. Camila Peroni, una artista que ha permeado este mercado, tiene clara la información. Mira, para darte una idea, las tarifas de Estados Unidos son más o menos un 40% por encima de las de México. Y las de México normalmente son por 6 meses. Nosotros trabajamos a un año, ¿sí? Y pues por darte una idea, las tarifas de México pueden estar por encima de las de nosotros, considerablemente mucho más altas. O sea, no sé, no te puedo hablar en términos de porcentaje, pero sí te puedo decir que una locución que no sea un video corporativo, porque me parece que los videos corporativos normalmente tienen, pues como no tienen mucha exposición en medios, por decirlo así, esos no cambia tanto la tarifa. Pero pues más o menos un minuto de un video corporativo en Estados Unidos más o menos estaba por el orden de los $350, $300, más o menos. Aquí estaba por el orden, sin pauta, obviamente,
por el orden como de los 700.000 pesos, ¿sí? O sea que no es que sea pues tanta la diferencia, pero cuando hablamos de pautas sí hay una gran diferencia. Negociar también es entender que tu tiempo es valioso. Hay un momento en que tienes que ser un caníbal de tu tiempo, que si, oye, puedes hacer esto, pero ya para allá. No puedo, estoy con mi mamá en el hospital, y entonces ya me perdí el casting, y entonces empieza una degradación del ser, como de, me perdí esta plata, me perdí esta oportunidad, me perdí, ya no me van a llamar, ya, no, ahí ya empieza como, hay ciertos movimientos del negocio que no me gustan, ¿sí? De te pago esto y si te sirve bien y si no, pues de malas, ¿sí? Que yo digo como, pues no, o sea, no necesito ese tipo de estrés y me gusta más bien poder decir, pues yo le cobro esto, no, tengo tanto, bueno, está bien, también me sirve, listo, pero como que hay un gusto, ¿no? Y no que alguien diga, su trabajo me vale esto porque yo pienso que es así de bueno. Esa es lo que a veces sí peleo bastante porque fluyo de otra manera. Pero pues nada, yo soy feliz con esta profesión, Sebas. O sea, es bonita, es chévere. Tener un buen listado de los estudios de sonido y saber quién es quién en esos estudios de sonido, quiénes contratan, y explorar el medio y conocer todas las fuentes potenciales de contratación, ¿sí? Identificar cuáles son las personas clave para la contratación y contactarlas, ¿sí? Además, preparar muestras de grabación de alta calidad y luego iniciar los contactos y venderse, porque un locutor es un producto que se vende. Hay que vender y hay que vender las características, las bondades de ese producto que se llama voz. Más bien aquel que toma su negocio como lo que es, como un emprendimiento de la voz o como un empresario mejor de la voz, es aquel que entiende que no solo es estar frente al micrófono, sino que también tienes que tener un backup administrativo, que tienes que pagar impuestos, que tienes que manejar unas tarifas mínimas para poder pararte frente al micrófono y una inversión súper grande en cuanto a los equipos si vas a tener un estudio con las características que se requieren para ser competitivo en otros mercados, si vas a tener que pagar las licencias de uso de los programas que usas, si vas a invertir en el mercadeo tuyo, en tu marca personal, para que te conozcas, para que te posiciones, para que te mantengas vigente, para estar también siempre pendiente de tus clientes y que te tengan en el radar, en su top of mind. Si vas a tener que pagarle a un contador que se encargue de manejar tus impuestos y la parte legal, que eso es importantísimo. Por cierto, el reto de interpretación del inicio de este episodio no está por casualidad. Es una forma de demostrar el talento de nuestros invitados y de paso escuchar cómo cambia una locución cuando se buscan diferentes intenciones. El tiempo es un río que fluye sin cesar, llevando consigo recuerdos, sueños y esperanzas. El tiempo es un río que fluye sin cesar, llevando consigo recuerdos, sueños y esperanzas. El tiempo es un río que fluye sin cesar, llevando consigo recuerdos, sueños y esperanzas. El tiempo es un río que fluye sin cesar, llevando consigo recuerdos, sueños y esperanzas. El tiempo es un río que fluye sin cesar, llevando consigo recuerdos, sueños y esperanzas. El tiempo es un río que fluye sin cesar, llevando consigo recuerdos, sueños y esperanzas. A Voz Podcast. Con todos los cambios, avances e incluso con la sensación de una amenaza por las nuevas tecnologías, hay un punto en común que tienen nuestros invitados, y este es la importancia de diversificar sus servicios. En esa medida yo sí sé de casos que hay gente que se ha tapado en plata, sí, que han vivido muy bien, han sabido coger el momento, sí, ese momentum más bien personal en su carrera, y lo han hecho muy bien y han tenido muy buen dinero. Aparte que lo han sabido invertir también, no solamente es tengo dinero y lo gasto, como entra, sale, y como no, sino que han sabido invertir, reinvertirlo, ¿sí? y hacer que ese dinero funcione para ellos mismos y entonces tengan empresas por otro lado y fructifiquen de otras maneras, ¿no? ¿Cómo se dice? Se diversifican. Se diversifican. Eso te iba a preguntar, ¿tú crees que entonces uno de los caminos correctos que el voice artist debe tomar es diversificarse, hacer otras cosas? Se va sin duda, pero no solamente el voice acting. O sea, el actor, toda persona, ¿sí? La persona que está sentada 8 horas en una oficina
debería sacar a un porcentaje, así sea el 1%, Sebastián, pero que al final sea el 12% de todo el año, ¿sí? Digamos, o algo así, que pueda ir aumentando, y eso, invertirlo en algo. Sí, yo trabajo como camarógrafo, como realizador. He trabajado en televisión hasta hace 1 año y medio. Trabajé en varios canales, trabajé en Fox, en RCN y Caracol haciendo novelas. Pero también soy diseñador gráfico y también trabajo en temas de comunicación. Entonces, como se dice, he tenido que abrirlo, como todos lo dicen, los huevitos en diferentes lugares para poder tener un flujo de caja regular un poco. ¿Y cómo le haces, güey? Como te dice, ¿cómo le haces? Pues toca hacerle, hermano, empujar la maleta y uno diversificar también su negocio, ¿no? No ver que solamente pues está eso, sino que pues se pueden hacer otras cosas. Yo de vez en cuando también hago mis comerciales donde salgo en tele y me le mido a tele. Lo que pasa es que la tele a veces no está saliendo ahorita muchas cosas como en tele. Pero bueno, hermano, confiar en Diosito, hermano, que nos ilumine, para que salgan también grandes ideas. Yo creo que ahorita está todo el mundo en esa super, o sea, hay una carga emocional muy berraca, güey. Yo lo siento y es real. Si tú estás en un océano rojo, la vas a sufrir y no te va a alcanzar. Y puedes tener otro trabajo. La mayoría de los locutores en Estados Unidos tienen un trabajo adicional porque la locución no les da para vivir. Pero, yo digo que la gente creativa siempre sale adelante. Siempre pongo el ejemplo de los océanos azules, como por ejemplo una compañera que conocí, que bueno, ella pues no vivía de esto, pero me decía que ganaba mucho dinero haciendo frases inspiracionales para las empresas. Todos los días les grababa un audio inspiracional y con eso ganaba un montón de plata y nadie más hace eso. Entonces, Sí, jamás había escuchado eso. Utilicen los otros trabajos para apalancarse, porque eso no está de más. Y yo, pues si pienso en el futuro, me prepararía mucho para no hacer solo una cosa, porque yo creo que los robots van a ir reemplazando como de a una cosa, de a otra cosa y de a otra cosa. Pero el que junta varias, eso no es tan sencillo de reemplazar. Y ahí es donde nosotros podemos tener un nicho bien interesante. Por ejemplo, produciendo las piezas de cero y sacándolas completas. Y yo creo que cada vez va a ser más fácil. Y con el talento que nosotros tenemos a nivel artístico, ya tenemos mucho adelantado. Entonces, vamos a saber utilizar las herramientas de inteligencia artificial mucho mejor que otras personas que no han tenido pues esa oportunidad. Entonces, yo digo que nos tenemos que volver un poquito más polifacéticos. Y no solamente ser voces de otros, sino también ser nuestra propia voz. Entonces, ¿qué tenemos de interesante para compartir con el mundo? Totalmente. Estos últimos consejos que nos diste valen oro. Son consejos muy, muy valiosos. Como artistas de la voz o como seres humanos, hay algo que debemos tener claro. Ser rentables en cualquier profesión no depende de cuánto se puede ganar, sino de qué tipo de empresa, negocio o profesional puedes llegar a ser. Pues tan rentable es que yo sigo viviendo de él, por ahora. Y somos varios los que lo logramos todavía. Pero yo sí digo que no está de más inflar el colchón. Es rentable en la medida que tú tengas habilidades y tengas claras tus cuentas, tengas claro tu flujo de trabajo, seas consciente de los altos y los bajos y seas consciente que esto, también la base del trabajo es tener una habilidades sociales, una habilidades en relaciones, de respeto, de cordialidad, de cumplimiento. Son factores supremamente importantes, sobre todo para sostenerse. Porque lo difícil de esto no es entrar a grabar cuñas, ni grabar podcast, ni hacer doblaje. Porque tú sabes que en esto entran a diario personas. Lo difícil es sostenerse a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Porque la gente que fue pionera en esto, pues en algún punto se tapó en plata porque, sí, se porque fueron los exacto, ¿sí? Pero con el final de su momento, pues cambia, ¿no? A que los últimos que han reído mejor, porque los métodos han cambiado, las dinámicas del negocio cambian, las maneras de grabar cambian,
grabamos en el carro, grabamos en el paseo mientras estamos de viaje. Si nos vamos al espacio, podemos grabar y enviarlo si hay señal de Wi-Fi, ¿me hago entender? O lo que sea. O sea, las dinámicas de este negocio han cambiado. Entonces, Sí. también la persona, yo creo que influye en cómo se remunera su carrera. O sea, hay gente que se mueve demasiado, Sebastián, es una locura. Hay gente que uno dice, tiene el ángel. Lo importante, digamos, en este tema del voiceover, no es figurar ni aparecer en la primera marca que te ofrecen y yo creo que algún aspecto fuerte es que de pronto las personas que están empezando a veces como por figurar o por querer salir, y es normal poder empezar a dar mis primeros pasos y me llamaron de no sé dónde, me dieron esto, pero me ofrecieron Sí, este presupuesto. 3 pesos. Y yo digo, ay, Dios mío, pero es la voz de X marca, no voy a nombrar marcas, pero esa nombre es de X marcas, pero el presupuesto es una cosa así de nada. Pero imagínate, es la primera opción para mí. Entonces ahí es donde yo decido, hermano. Eso es una gran decisión. Realmente, como dicen los gringos, sky is the limit. O sea, el firmamento es el límite. Yo en la actualidad disfruto de una posición muy interesante en la cual, si yo quiero trabajar, trabajo. Si no quiero trabajar, no trabajo. Disfruto mi vida con los grandes placeres como son disfrutar a mi nieta, disfrutar a mi familia. Y el dinero viene a ser lo de menos. El dinero sigue fluyendo. Y yo creo que es como un premio o una jubilación máxima que nos da la vida al final de la carrera. Porque yo ya estoy en la recta final de la carrera, aunque no me considero todavía persona de archivar, porque es que uno no deja a la profesión de la locución. La profesión es la que lo deja a uno al final de los años, pero uno puede seguir siendo locutor por mucho tiempo. Quizá puede que se acabe el mercado, como digo, y que allí la profesión empiece a dejar a uno atrás. Pero mientras uno se luche por mantenerse activo, como es el caso mío. Un ejemplo, hace poco menos de un mes me renovaron el contrato que tenía desde hace 10 años. Me renovaron, yo no lo esperaba. Cuando me dijeron vamos a renegociar su contrato, yo creí que era el final y fue todo lo contrario. Me renegociaron y además me liberaron de la exclusividad. O sea que ahora me van a escuchar mucho más en otros canales y aquí en Colombia también, con otras marcas. Y aunque la naturaleza puede aprender de su entorno y adaptarse a este gracias al proceso evolutivo, este proceso no es muy rápido, y sus cambios no se perciben de la noche a la mañana, distinto a la capacidad de aprender de la tecnología, que cada día es mucho más rápida e incluso precisa. Pero si comparamos estas dos formas de aprendizaje con la humana, podemos determinar que como especie tenemos una ventaja muy interesante, y este es el factor principal que nos diferencia de los animales o de la tecnología, nuestra capacidad de decidir lo que queremos aprender, ya sea por gusto, interés o simple curiosidad. Cuando nos lo proponemos, siempre encontramos la forma de aprender y avanzar. La mayor inversión que tienen que hacer no es en equipos, no es en la cabina, no es en las espumas, ¿no? Como se puede. El problema, esas cosas llegan como consecuencia de la consecución de clientes. Entonces yo le invitaría a cualquiera que quiera meterse en este mundo del voiceover y de la locución y el doblaje es aprenda primero a tener finanzas, llamémoslo un poco saludables, 1. 2, hábitos sobre todo de aprendizaje, tener esa mentalidad de aprendizaje siempre y saber que esto es una carrera de largo formato, de larga vida y aprender de los demás muchísimo, tener sobre todo los oídos y la observación muy abierta. 3, estar revisando tendencias del mercado. Y 4, el entrenamiento diario es lo que hace que cuando uno llega a un estudio la gente diga, epa, este man me funciona, ey, muy bien, ey, llegaste a tiempo, ey, no vienes con la voz cansada, ni cascada, ni sucia, ni enferma, porque eso es lo que pasa mucho en los estudios. Pongo el ejemplo, yo conseguí esta cabina donde estoy hablando, es porque después de más de 6 años de trabajo, más de 6 años de grabar en un espacio no tan condicionado,
llega la exigencia de una universidad que me dice necesitamos técnicamente tener una cabina con ciertos requisitos de calidad, y yo lo que hice fue apoyarme de la consecución de ese contrato, y con el contrato obviamente yo compré mi cabina y dije bueno, y como esto hoy en día todavía ahora con la tecnología y la inteligencia artificial y los modelos nuevos, pues hay que seguirse reinventando, cambiando, y para mí lo que creo que lo puede sostener uno a futuro es los valores que nunca cambian, que son la perseverancia, la constancia de hacer las cosas, estar atento siempre a lo que tu cliente y tu director te pida, siempre tener una dinámica y no solo una actitud, sino una aptitud frente al trabajo. Y creo que basado en esos valores es donde uno puede sostenerse a futuro, porque la vida es interminable en el sentido de la cantidad de personas que tú puedes conocer a nivel de canales, medios, y en el arte sobre todo, y en el mundo audiovisual. Pues es no infinito, pero no te alcanza la vida para conocer personas. Se nota el que estudia, se nota el que se mete en el rigor de aprender de otros, de escuchar a otros que tienen mucha más experiencia y experticia, ¿sí? Y que tal vez no sean mejores que uno, pero por toda esa experiencia, ¿sí? Potencian el talento que uno tiene, y eso se nota, Sebas. Lo que entendí con la educación, aprender, o sea, el que se dedica a aprender y el que se dedica a enseñar, jue madre, Sebastián, o sea, somos diferentes personas cada vez que nos ponemos ante un público a que nos socaven información. Porque hay gente que sí se dedica a enseñar, Sebas, pero como catedráticamente, ¿sí? Como que este es mi saber, esto se hace así, punto. Y ya. Preguntas al final y de pronto respondo. Otros, yo soy más de esa escuela, es que ¿qué necesita usted que está sentado ahí o mirándome por una pantalla, que quiere saber, que quiere, y trabajemos juntos para encontrar eso? Ahí uno aprende, Sebastián, no solamente por el que está aprendiendo, el alumno, sino el que quiere enseñar, porque busca la manera de cómo hago porque esta persona es diferente a esta otra. Si este método que uso para esta no le sirve a esta, ¿sí? Y como nuestra carrera es tan de pareceres y que el instrumento es diferente en cada persona, y la psicología de cada persona y el contexto histórico, cultural, hay muchas aristas. Entonces uno como profesor aprende un resto. Yo soy una esponja. Creo que esa es mi forma de reinventarme. Y obviamente estar chévere en cursos, participar, eso es una nota también, porque no solo es ver la oportunidad de cómo las personas que están iniciando están viendo la realidad con otras personas que de pronto llevan más tiempo contando una realidad, una historia bien contada de algo que de pronto a veces le venden diciendo como marica, este es el mundo en donde la vamos a sacar del estadio. Vea, esos locutores ganan fácil, son 10 minutos que te demoras poner el micrófono y te sale barato. Entonces, es un micrófono, unos audífonos y sale. Yo a lo que voy es a lo siguiente. Siento que el camino a ti te va a ir dando las herramientas para saber dónde llevas tu profesión y cómo la llevas. Pues mira, es que es muy conveniente el hecho de convertirse en locutor, porque mira que los conocimientos básicos para la locución se aprenden en poco tiempo y con una inversión mucho menor que en cualquier otra profesión. Pero la persona, eso sí, debe estar dispuesta a cambiar su forma de comunicarse. No requiere años de estudio como las demás profesiones. Por ser una carrera artística también, pues los ingresos son buenos, son grandes. Y es una profesión que se puede ejercer adicionalmente a cualquier otra ocupación laboral que tenga la persona. Mi hijo en Nueva York es arquitecto, vive de su arquitectura, pero durante la pandemia yo le enseñé la locución y ahora vive más de la locución que de su arquitectura. Y también, pues, por supuesto, como talento, esforzarme cada día por ser mejor, por cumplir con las expectativas de lo que mis clientes están esperando a la hora de elegir mi voz y de tener mi sello personal de tal forma que pues se sepa que es la interpretación inconfundible sin caer en los estigmas del mismo estilo, pero sí que se sepa que eres tan versátil que puedes dar lo que el cliente necesite, y eso yo creo que es la clave del éxito.
Y para eso hay que estudiar, estudiar y estudiar. Estudiar. Que se sepa que es la única e inigualable Catalina Plata. Y como lo dijiste, el talento es importante. Es momento de finalizar este episodio, pero gracias al tiempo que pasamos hablando con nuestros invitados, terminamos guardando un listado de frases que queremos compartir como conclusión. Un locutor no puede trabajar siendo un cusumbo solo, como dicen, la persona solita trabajando. Uno tiene que tener redes de amistades, colegas, tener un buen listado de los estudios de sonido y saber quién es quién en esos estudios de sonido, quiénes contratan, y explorar el medio y conocer todas las fuentes potenciales de contratación, ¿sí? Gracias a ti. Te iba a decir que el talento es muy importante, pero un talento sin disciplina y sin educación no es suficiente. Y era lo que nos decía a nosotros nuestro papá siempre. Juan Pablo, Aleja, Gabriela, la locución no es de aparecer, figurar, estar. A veces estamos, otras veces no vamos a estar. Pero lo importante no es estar sonando a cada rato o no estar, sino mantenerse. Yo digo que el voiceover es como comprar la lotería. Entonces tú todos los días compras la lotería, unas veces te la ganas, otras veces no. Y pues mientras uno compra la lotería tiene tiempo, ¿no? Tú compras la lotería y te queda el resto del día. ¿Qué haces con ese tiempo? Ese es el gran regalo de la locución, que tú pues realmente no te vas a pasar tantas horas en el estudio, por lo menos en mi caso que hago formatos cortos. Entonces cuando tienes ese tiempo, pues aprovéchalo y sácale plata. Al actuar, o sea, la profesión de la actuación es indudable lo que se aprende a nivel personal para la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí aprendemos sobre el manejo de las emociones. Encontramos cómo entender a un personaje, apropiarnos de ese personaje un rato y luego volver a nuestra vida. Pero algo de lo que aprendimos de ese personaje en la construcción o deconstrucción, algunos lo llaman, de ese personaje, aprendimos a cómo siente esa otra persona. Entonces aprende uno de simpatía, de empatía, tolerancia, sí, de perseverancia, resiliencia, así uno no la tenga. ¿Me hago entender? De además, Sebas, de cómo uno se entiende a uno mismo y decir, a mí también me pasó eso que le pasó al personaje, pero ve cómo el personaje surge y dice, yo por qué no he podido, pero gracias al personaje de repente también lo logra porque encuentra una herramienta, un recurso de psicología o un recurso nada más actoral que le permite a uno salir del hueco donde está, ¿no? O entender por qué está en el hueco y entender, y esto es lo que está chévere. Gracias por escuchar el último episodio de esta primera temporada de A Voz Podcast. Esperamos estar pronto de regreso. Qué rico poder compartir. A mí lo que más me gusta es poder expresarme, poder charlar, hermano, contar realidades que son sensatas. Gracias, Sebastián, por contar conmigo. Para mí es un grato placer. Yo soy no solamente un gran admirador de Isa, sino su gran amigo del alma desde cuando la conocí, cuando llegó aquí llena de esperanzas y de ilusiones, solita a conquistar lo que ha conquistado y que lo merece muy bien. Un saludo para ti, Isa Junca, amiga del alma. Muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por estar ahí, que nota, y por hacer la labor de comunicar todo esto, de encargarte de pasar como el testimonio, de informar. Es que a veces la ignorancia no nos deja avanzar. Esto está chévere. Tan lindo, muchas gracias. Siempre disponible para ustedes con mucho cariño. Me encanta el formato. Un abrazo para ti, grande por esto. No, en serio, muchas gracias. Se despide Isabel Junca, directora de A Voz Academia, en la producción Juliana Gutiérrez y Sebastián Martínez. No olvides dejar tu opinión en los comentarios y recuerda seguir este podcast. Transforma tu vida con el poder de tu voz. Esta es una coproducción de A Voz Academia y La Pauta Smart, realizada desde los estudios de A Voz Academia en Bogotá, Colombia. Contáctanos en Instagram en @avozacademia y @lapautasmart. En la narración, las voces de Isabel Junca y Sebastián Martínez. Identificadores de podcast, Fabio Arciniegas. La clave está en la preparación
combinada con la pasión. El cielo es el límite. Pero no hay mal voz para doblaje, por lo menos no hay voces malas. Me pareció arrasador y lo digo con conocimiento de causa. Yo digo, el doblaje es mi amorcito. Es el mejor lugar en donde he estudiado. Una experiencia increíble, maravillosa. Los quiero. Y seguíamos con ganas de seguir aprendiendo porque se sentía una energía impresionante. Realmente mágico entrar por primera vez a un estudio de grabación. ¿Yo puedo? Claro que tú también puedes. Pero hey, escúchanos. No tiene que nacer de arena.